pensamiento y oración del día. Actitudes para Dios. La actitud es algo que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Actitudes buenas, actitudes malas. Muchas veces nuestras actitudes tienen mucho que ver con nuestra forma de ser. Tenemos actitudes negando de que somos hijos de Dios. Actitudes de maltrato hacia los demás, lo cual debemos controlar. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es que debemos permanecer con actitudes positivas. Dios nos brinda de muchas y muy buenas actitudes. Actitudes positivas, actitudes para hacer cosas buenas. Nos da el libre albedrío para escoger si vivimos en buenas actitudes o malas. Debemos tener cuidado en la forma en cómo nosotros nos comportamos, en la forma en que actuamos y qué ejemplo somos por medio de nuestras actitudes con los demás. Por medio de las actitudes que escojamos vendrán las recompensas. ¿Queremos buenas recompensas? Pues entonces debemos aprender a tener actitudes como la de Jesucristo. Escoger por la actitud que le agrada al Señor, y la vida será de gran bendición, ya que hasta en los peores momentos debemos siempre tener una buena actitud. Nuestra actitud sigue llenando nuestros corazones cuando la sabemos utilizar para el bien. Nos llena de cosas buenas, que es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Dejemos de tener esas actitudes malas para con los demás. Debemos ser ejemplo por medio de nuestras actitudes de cómo Dios nos hace sentir bien, Dios nos hace feliz. El solo hecho de darnos cuenta del día que hoy nos ha regalado, debemos tener una actitud positiva y buena. Por más difícil que se vean los momentos, debemos mantener una buena actitud, porque nosotros somos personas de Cristo. Oremos. Dios que estás en las alturas, gracias por las actitudes que tú me has dado en multitud. Muchas son ellas, pero quiero utilizar siempre las buenas que tú me has dado, no las actitudes que yo he incorporado en mi cuerpo, en mi vida y en mi forma de ser para hacer sentir a otro mal. Yo debo empezar a sentirme bien. Cada uno de nosotros debemos sentirnos bien, porque el solo hecho de saber la familia maravillosa que tú nos has dado, la vida, las cosas maravillosas, nuestras actitudes deben mantenerse siempre positiva en ti, Señor. Gracias por amarnos, gracias por ser tú el Rey que todo nos los da. Las buenas actitudes son las que vamos a convivir de ahora en adelante, para hacerte así, a ti, bien, hacerte sentir que somos tu Hijo. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, Señor, y el pueblo de Dios dice: amén.